¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Macei y aprovecho la presente para invitarlos a este curso virtual de exportación que es una guía fundamental para la exportación o poder exportar para cualquier producto al mundo. Muy bien, si se preguntan quién soy yo, soy especialista en comercio internacional, cuento con 25 años de experiencia, tengo una MBA en el extranjero y he trabajado en los principales operadores de comercio exterior. Y he sido invitado para poder realizar este curso virtual que definitivamente va a aportar muchísimo a todos los emprendedores o empresarios que quieran exportar o inclusive se están exportando para que puedan tener las competencias necesarias para que su actividad sea mucho más productiva. En este curso virtual lo hemos dividido en 3 módulos y brevemente les voy a explicar cómo funciona cada uno de ellos y la importancia. En el primer módulo lo hemos diseñado con 2 temas fundamentales, la introducción a la operativa aduanera y también la documentación aduanera. ¿Por qué esos temas son importantes? Porque nos vamos a dar cuenta que nosotros necesitamos conocer perfectamente cuáles son las principales funciones de la SUNAT y también, del mismo modo, saber cuáles son las documentaciones que nosotros vamos a necesitar o requerir para poder nosotros someter las mercancías a exportación o inclusive poder obtener o beneficiarnos de los beneficios tributarios aduaneros que nos vamos a dar cuenta que nos da la Ley General de Aduanas. Ahora, en la primera parte de este primer módulo, vamos a hablar claramente de la SUNAT. Vamos a hablar, pues, cómo es la SUNAT, cómo funciona, cuáles son sus principales funciones, cómo fiscaliza efectivamente a las mercancías, a las personas y a los medios de transporte. Y vamos a ver cuáles son los principales principios que cumple la SUNAT para ejercer correctamente su labor. Asimismo, vamos a desarrollar la potestad aduanera, que es una parte muy importante. Nos vamos a dar cuenta que la potestad aduanera no es nada más que un conjunto de atribuciones que tiene la SUNAT para hacer cumplir las normas jurídicas tributarias aduaneras que se aplican para el ingreso y salida de las mercancías al país. Vamos a ver en la potestad cuáles son los canales de control, cómo la autoridad aduanera nos controla. Vamos a ver cómo son las formas en las que la SUNAT nos fiscaliza. Vamos a ver la oportunidad que tenemos para, o mejor dicho, que la autoridad aduanera tiene para fiscalizarnos. O sea, vamos a ver los tiempos antes, durante y después, cómo lo hace, quién lo hace y hasta cuándo lo hace, ¿no? Vamos a hablar también del territorio aduanero, ¿no? Vamos a darnos cuenta qué es el territorio aduanero, cómo se entiende el territorio aduanero. Vamos a hablar también de las intendencias de aduana que se encuentran en cada margen de nuestro país y vamos a ver hasta dónde se entiende el territorio aduanero y de qué está conformado, ¿no? Vamos a hablar de la zona primaria principalmente y también un poco de la zona secundaria en relación al control o fiscalización aduanera que se aplica en ambas zonas. Y también, por último, en esta primera parte del primer módulo, vamos a hablar de los operadores de comercio exterior. Definitivamente no podríamos hacer un curso virtual de exportaciones sin hablar de los operadores de comercio exterior. Ahí vamos a hablar la naturaleza, quiénes son, cuáles son sus principales funciones, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las características que tiene cada operador de comercio exterior. Muchas veces nosotros creemos que solamente los operadores de comercio exterior es el comprador y el vendedor y los demás no existen. No, nos vamos a dar cuenta cuáles son las principales funciones que tienen ellos. Vamos a darnos cuenta cuáles son sus responsabilidades. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes van a ser exportadores, les comento, van a ser un operador de comercio exterior. Y si van a ser un operador de comercio exterior, lo mínimo es saber cuáles son las responsabilidades y obligaciones correspondientes a su actuación. Vamos a desarrollar todo ello, vamos a hablar pues cómo funciona la acreditación, vamos a hablar cuál es la responsabilidad de todos estos operadores en el quehacer aduanero y en las operaciones que vamos a realizar, ¿no? En este caso exportación. Hablaremos especialmente del agente de aduanas, que es la persona que usualmente realiza los trámites aduaneros de exportación. Hablaremos, pues, cómo realiza su función. Hablaremos también cómo nosotros le podemos encomendar a un agente de aduanas para que realice la operación. Inclusive vamos a hablar cómo vamos a poder fiscalizar o verificar si efectivamente ese agente de aduanas está cumpliendo con todo lo estipulado en la ley. Este primer módulo teníamos esta primera unidad y también vamos a tener otra unidad.
En, en la introducción, vamos a hablar también de la operatividad documentaria aduanera. Porque es muy importante. Nosotros nos vamos a dar cuenta que dentro de la documentación aduanera es necesario, implícito. Ustedes se van a dar cuenta que la documentación aduanera es la columna vertebral de un despacho. Definitivamente. Si nosotros vamos a hacer una exportación, definitivamente requerimos dominar claramente la documentación porque la autoridad aduanera nos va a permitir la salida o no. Entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos que cumplir con todas las condiciones o requisitos. Acá vamos a aprender en esta segunda parte del primer módulo aspectos a negociar. Vamos a ver cómo se hace una negociación. Vamos a ver qué debemos negociar, cómo negociar, cuáles son las condiciones implícitas que tenemos que tener en un contrato. Vamos a ver cuáles son las condiciones que tienen que estar claramente detalladas en la contratación para no vernos o encontrarnos con sorpresas durante la negociación. Del mismo modo, vamos a hablar de los documentos concernientes al despacho aduanero de las mercancías. ¿Quiere decir esto? Vamos a hablar de la factura comercial. Hablaremos de factura comercial, hablaremos de factura electrónica, hablaremos de las condiciones o requisitos necesarios o implícitos que tiene que tener la factura comercial para ser aceptada. Miren, recuerden que una factura comercial tiene que cumplir determinados requisitos, tiene que tener determinada información, tiene que ser elaborada y emitida con determinadas normas o cumplimientos. Eso vamos a desarrollar para que esas facturas cumplan y no tengamos problemas más adelante con valoración o con el control aduanero. También vamos a hablar de los principales documentos de transporte. Nos vamos a dar cuenta que el documento de transporte es emitido por el transportista internacional, pero también, al igual que la factura comercial, tiene que cumplir con determinados requisitos, determinados datos que tienen que estar correctamente colocados en este documento. Nos vamos a enseñar cuáles son los datos que debe contener un documento de transporte. Vamos a hablar de los fletes, vamos a hablar de los precintos, vamos a hablar del número del BL, número de guía y demás datos que son muy importantes que nosotros debamos conocer. También vamos a hablar brevemente de la condición de título valor de los documentos de transporte. ¿Qué quiere decir? Nos van a indicar quién es el titular del bien, o el que figura en la factura o en el documento de transporte. No me adelanto mucho porque queda en el curso. Y también hablaremos de los documentos de seguro o seguro internacional. Hoy por hoy, en un mundo tan riesgoso que la delincuencia siempre va avanzando mucho más rápido que nosotros, o inclusive los siniestros que se dan durante el desarrollo de las actividades de comercio. Vamos a hablar pues de qué es una póliza de seguro, cuáles son los tipos de póliza de seguro, vamos a ver los requisitos para que ese seguro sea aplicable. Y también hablaremos de algunos documentos adicionales. Por ejemplo, hablaremos de los certificados de origen, cuándo se debe aplicar, cuáles son los datos que debe tener, cuándo nosotros debemos aplicar o no debemos aplicar un certificado de origen. Porque recuerden que cuando nosotros exportamos, tratemos de buscar que nuestro comprador tenga todas las condiciones o requisitos para que estas mercancías puedan ingresar a su territorio o a su país. Entonces, con esta segunda parte de este módulo 1, hablaremos estrictamente de todos los documentos. Hablaremos del packing list, hablaremos de mercancías restringidas, hablaremos de las determinadas condiciones que se requiere para que un documento sea admitido. Y vamos a ver cuándo aplico o cuándo no aplico un certificado de origen. Vamos a hablar también del volante de despacho y vamos a hablar de los demás documentos inherentes y necesarios para el despacho aduanero de las mercancías. Muy bien. Entonces, si hemos hablado del primer módulo, adivinen qué, tenemos que hablar brevemente del segundo módulo. ¿Qué les hemos preparado en este segundo módulo? Hablaremos propiamente de la parte operativa y la parte comercial de exportación. ¿Por qué les digo de la parte operativa y la parte comercial? Porque hablaremos brevemente de cómo comercialmente nosotros podemos ingresar a un mercado extranjero. Y aparte de eso, vamos a hablar operativamente cuáles son los requisitos o condiciones que exige nuestra querida Ley General de Aduanas para que nosotros podamos exportar. Acá les hemos preparado un contenido ahí, un resumen del contenido. Vamos a hablar las etapas de una internacionalización de la empresa, ¿no? Ahí vamos a ver un poco, como ustedes saben, la escuela nórdica, modelo Uppsala. Vamos a darnos cuenta cómo una empresa se internacionaliza,
cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta, cuáles son las etapas que tenemos que cumplir para que nuestra empresa correctamente pueda ingresar a un mercado extranjero. No se olviden que ingresar a un mercado extranjero no es fácil, no es algo simple, pero tampoco imposible. Nos vamos a dar cuenta cuáles son los requisitos que debe contar mi empresa para poder internacionalizarse. Vamos a ver cuáles son los enfoques que tengo que tener yo como empresario. Acá vamos a ver nosotros como empresario cuáles son los enfoques, cuáles son las visiones que tenemos que tener, cuáles son los cuidados que yo tengo que mantener tanto para mi producto, tanto para el abastecimiento, tanto como para la continuidad del producto para que ingrese a un mercado extranjero. Vamos a ver también los objetivos y beneficios de una exportación. Ahí vamos a hablar brevemente de los beneficios tributarios aduaneros. Como ustedes deben saber, una exportación es un régimen que nos trae muchos beneficios. Y vamos a tratarlos ahí, ¿no? Vamos a hablar desde saldo a favor del exportador hasta drawback, reposición de mercancías en franquicia. Vamos a darnos cuenta también en este segundo módulo cuáles son los principales factores externos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder exportar. Hoy por hoy, en un mundo tan globalizado, nosotros no solamente podemos pensar que sabemos todo desde el punto de vista peruano. Vamos a darnos cuenta que hay muchos factores externos que pueden influenciar positivo o negativamente en que nosotros nos podamos posicionar en un nuevo mercado. Después de esta parte comercial, vamos a ir de fondo, muy de fondo, a hablar pues del tema aduanero, ¿no? Vamos a hablar lo que la Ley General de Aduanas define como exportación, qué es una exportación, vamos a hablar del marco legal aplicable a las exportaciones peruanas, vamos a hablar propiamente dicho del régimen de exportación definitiva. Del mismo modo vamos a desarrollar la parte operativa, vamos a hablar qué es una destinación, cómo se destina una mercancía de exportación, quiénes pueden realizar esta destinación de las mercancías al régimen de exportación definitiva. Vamos a ver cómo se realiza la declaración, si puede ser una persona natural, una persona jurídica o un agente de aduanas quien realiza la exportación, con qué frecuencia, con qué valores se puede exportar. Vamos a hablar cuáles son los requisitos y condiciones que nosotros tenemos que tener o debemos cumplir para tener la condición de exportador, tanto como persona natural o como persona jurídica, ¿no? Vamos a ver todos los requisitos que nos pide o nos exige la autoridad aduanera para que nosotros podamos claramente someter las mercancías a estos regímenes. Vamos a hablar de algo muy importante y trascendente. Vamos a hablar del despacho de mercancías restringidas y prohibidas. Hoy por hoy todos queremos exportar, todos queremos ingresar a un nuevo mercado, todos queremos aprovechar la coyuntura para poder apropiarnos o ingresar o penetrar a un mercado extranjero. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que no todas las mercancías son de libre salida o de libre ingreso al país. Nos vamos a dar cuenta en esta parte que hay algunas mercancías que para su salida van a requerir determinados permisos, autorizaciones o licencias emitidas por el sector competente. En ese sentido, vamos a ver qué es propiamente dicho una mercancía restringida, cuáles son los requisitos o permisos o autorizaciones que debe tener una mercancía restringida, cuáles son los entes encargados de regular o indicar si una mercancía es o no es restringida. Hablaremos también cuál es en la parte operativa, cuáles son los problemas que me puede conllevar solicitar un despacho de exportación con una mercancía restringida cuando no cuente o haya obtenido el documento de control. ¿Cuáles son las infracciones? ¿Cuáles son las sanciones relacionadas a esa actuación? También vamos a hablar de las mercancías prohibidas. Aunque ustedes no crean, muchos exportadores tienen graves, reitero, graves problemas porque no saben que hay mercancías que no pueden ser exportadas. Ahí en este módulo vamos a desarrollar cuáles son las mercancías que está prohibida su exportación y cómo nosotros también vamos a enseñarles algunas herramientas que les pueden servir claramente para saber si es o no es una mercancía restringida y mucho más también si es o no es una mercancía prohibida, ¿no? Vamos a hablar también de la gestión documentaria de exportación. ¿Qué quiere decir? Que en el régimen de exportación definitiva, nosotros vamos a tener determinados documentos que tenemos que cumplir. Vamos a ver cómo se tiene que emitir claramente una factura,
cómo se tiene que emitir un BL, y también los documentos operativos. Vamos a hablar claramente, pues, cómo se hace el control aduanero en el régimen de exportación. Vamos a ver también cuáles son los canales de control. Vamos a ver incidencias. A ver, imaginemos que de repente estamos exportando mayor o menor cantidad, mercancías distintas, y todo lo relacionado al tema de exportación definitiva. Así que en este segundo módulo vamos a hablar tanto, como les había comentado, desde el tema comercial de internacionalización de una empresa, cómo nos internacionalizamos. Vamos a hablar también de la parte operativa aduanera, todo lo que es SUNAT con relación a exportación, para que nosotros tengamos las herramientas suficientes y necesarias para exportar. Y también hablaremos también de la gestión documentaria de lo que es exportación. Muy bien. Después de haber concluido este módulo, que me parece también bastante interesante, pasaremos al tercer y último módulo. Acá nosotros vamos a hablar de los beneficios tributarios aduaneros a la exportación y el control concurrente a las exportaciones. Acá es algo muy importante. Nosotros nos vamos a dar cuenta que como exportadores lo que nosotros buscamos de una u otra manera es ser más competitivos. ¿El mercado es competitivo? Sí. La competencia, más. Entonces nos vamos a dar cuenta que hoy por hoy una empresa exportadora que no es competitiva, lamentablemente, está destinada a fracasar. Hoy por hoy nosotros tenemos que ser reitero, extremadamente competitivos para mantenernos en un mercado que, bajo la coyuntura que estamos pasando, cada vez se hace más difícil conservarnos nosotros como exportadores. Entonces vamos a apoyarnos en estos beneficios tributarios aduaneros de la exportación para nosotros poder adquirir, comprar o importar mercancías extranjeras y luego incorporarlas a nuestro producto que va a ser exportado y obteniendo o la devolución de los tributos o la restitución de las mercancías. Acá en este tema de beneficios tributarios aduaneros vamos a hablar en principio del drawback, o conocido como restitución simplificada de derechos arancelarios. Ahí en el drawback nos vamos a dar cuenta que es un régimen aduanero devolutivo, ¿no?, relacionado con las exportaciones, que nos va a permitir a nosotros, escuchen, obtener la restitución o devolución de todos los tributos que hayamos pagado por los insumos extranjeros que hayamos comprado y hayamos incorporado en nuestros productos exportados. O sea, todas las materias primas, partes y piezas que hemos importado para elaborar el producto que vamos a exportar, con este beneficio tributario aduanero nos va a permitir que la autoridad aduanera nos devuelva los tributos. Miren, imagínense qué importante. Qué importante para ustedes que son empresarios o futuros exportadores, que puedan tener esta ventaja, puedan darle a sus productos o bienes un valor agregado, que puede ser un tinte, pueden ser partes extranjeras, lo que haga que tu producto valga más. Entonces, desde el punto de vista, tu producto es más competitivo. Pero no solamente nos vamos a quedar en eso, sino también vamos a poder reponer, o mejor dicho, restituir los tributos que hayamos pagado por la importación de esos insumos hacia, o mejor dicho, por parte de la autoridad aduanera. Miren, un golazo. También vamos a hablar en estos beneficios tributarios aduaneros, vamos a hablar de la reposición de mercancías con franquicia arancelaria, que es otro beneficio tributario aduanero, en el cual también nos vamos a premiar a los exportadores. ¿Qué quiere decir? Que por el simple hecho de tú ser exportador, vas a tener la oportunidad de importar un insumo extranjero. Ese insumo extranjero lo vas a poder material o incorporar en un producto que vayas a exportar, luego lo exportas y vas a obtener como beneficio que vas a poder volver a importar la misma cantidad de esos productos sin el pago de tributos. Miren, otro beneficio tributario aduanero. ¿Qué quiere decir? Importaste una mercancía extranjera, la incorporaste en el producto que vas a exportar, exporta tu producto y la autoridad aduanera te va a permitir volver a importar la misma cantidad
de esas mercancías o mercancías equivalentes sin el pago de tributos. Miren, un golazo de media cancha que estoy seguro que de todos ustedes que están escuchando este video les va a importar. Entonces, vamos a hablar de estos beneficios tributarios aduaneros, vamos a hablar cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir, vamos a hablar cuáles son las mercancías que pueden acogerse a estos beneficios tributarios aduaneros, vamos a hablar las formalidades aduaneras que nosotros tenemos que cumplir para efectivamente solicitar estos beneficios y les vamos a indicar el paso a paso cómo solicitarlos. Vamos a darnos cuenta de cómo paso a paso se tiene que hacer para que ustedes se puedan, mejor dicho, ustedes puedan obtener o acogerse a estos beneficios tributarios aduaneros que definitivamente van a generar unos productos más competitivos y, dicho sea de paso, también economizar costos. Hoy por hoy todas las empresas estamos buscando economizar costos. Entonces, esta parte de los beneficios me parece muy importante y que tienen que conocer. Y por último, les hemos preparado el control concurrente a las exportaciones. La autoridad aduanera, como se van a dar cuenta, lo hemos desarrollado en los primeros módulos, la potestad, es clara y concisamente la piedra angular del comercio internacional en el Perú. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros no cumplimos con las formalidades, los permisos, los requisitos que nos indica o solicita la autoridad aduanera, definitivamente no vamos a poder exportar. Por más deseo que tengamos, no vamos a poder lograr sacar nuestro producto del país. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es estar claramente en sintonía de los requisitos, permisos, autorizaciones y formalidades que exige la autoridad aduanera para que nosotros podamos sacar nuestros productos al extranjero. Entonces, en esa coyuntura vamos a hablar del control concurrente. ¿Cómo se aplica el control concurrente? ¿Quiénes son los entes que van a aplicar ese control concurrente? Vamos a darnos cuenta que usualmente son las aduanas operativas, pero vamos a darnos cuenta que no solamente los únicos, son las aduanas operativas. Asimismo, vamos a ver cómo se aplican los fundamentos. Vamos a hablar de los principios constitucionales de la función de fiscalización. Vamos a darnos cuenta que la autoridad aduanera no nos puede fiscalizar como a ella le parezca. Y también vamos a hablar de un tema muy importante que es muy polémico. Vamos a hablar del control extraordinario. Ustedes se deben dar cuenta, no, ya nosotros vamos a manejar el control concurrente, sí, ya. Pero también la autoridad aduanera tiene un control extraordinario. Y hoy por hoy, con la nueva coyuntura, con los cambios, la autoridad aduanera puede fiscalizarte a ti y a tus mercancías en los puertos, aeropuertos, inclusive en tu empresa. Vamos a ver cómo funciona el control extraordinario, vamos a ver cómo actúa la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera realizando o ejercitando esos controles extraordinarios, vamos a ver cuáles son las etapas de ese control extraordinario, vamos a ver sobre quiénes se aplican los controles, tanto ordinario como extraordinario, vamos a ver también las oportunidades que nosotros o las garantías que tenemos nosotros como operador de comercio exterior, en este caso exportador, para exigir que ese control ordinario o extraordinario se circunscriba a explícitamente lo que dice la ley. Hoy por hoy los funcionarios públicos muchas veces se creen con el pleno y legítimo derecho de aplicar su actuación bajo su propio principio, bajo sus propios criterios. Y nos vamos a dar cuenta que esas actuaciones no son correctas. Acá en este tercer módulo, en la segunda parte, hablaremos de cómo efectivamente debe darse ese control, sea control ordinario o extraordinario. Vamos a ver cuáles son los principios sobre los cuales se tiene que sentar o establecer ese control ordinario y mucho más el extraordinario. Vamos a ver cuáles son las posibilidades o defensas que tenemos nosotros para cuando nosotros seamos sometidos a esos controles extraordinarios. Y del mismo modo, les vamos a enseñar cuáles son las garantías que deben de cumplirse en ese proceso de control. Porque si bien es cierto, la autoridad aduanera, mediante ley, está claramente autorizada para ejercitar todo ese tipo de controles, pero
La autoridad aduanera está representada por personas. Y muchas veces las personas, por el deseo de repente, ¿no? O por la emoción, vulneran los derechos de nosotros los administrados y usuarios de comercio exterior. Entonces vamos a darnos cuenta acá cuáles son los parámetros regulares y las garantías que se deben tener y se deben cumplir durante estos controles concurrentes y ordinario y extraordinario de las exportaciones. Y les aseguro que el conocimiento de estos controles les va a ayudar mucho para ustedes como empresarios. Muy bien. Entonces, con esto creo que hemos cerrado esta presentación indicándoles todos los requisitos que se van a desarrollar con relación al control concurrente de exportaciones, ¿no? Entonces, como le dije, ¿no? Este curso virtual de exportaciones tiene muchas cosas que definitivamente van a ser de gran utilidad para ustedes empresarios. ¿Qué les recomiendo? Que participen en este curso. ¿Y qué van a obtener? Van a obtener algo muy importante, el conocimiento, el saber, uno, cómo se aplica la operatividad aduanera, que hemos explicado. Van a saber también cuáles son los documentos que ustedes requieren o tienen que elaborar o emitir para una exportación. Vamos a saber también cómo se realiza operativamente el régimen de exportación, tanto comercial como también operativo aduanero. Y por último, vamos a desarrollar los beneficios tributarios aduaneros y el control de exportaciones. Información que ustedes deben de manejar para que sean más competitivos en un mundo, como les había dicho, que cada vez es más globalizado. Y si conocen o ya tienen un conocimiento previo, creo que sería la oportunidad para ustedes aumentar o reforzar los conocimientos previos que hayan tenido. Muy bien, espero verlos en el curso y por mí será todo. Hasta las conferencias que desarrollaremos en este curso virtual de exportaciones. Muy bien, los esperamos, ¿ah? Cuídense.